Bienvenidos una vez más a este espacio espiritual donde sin duda Dios ha hablado y ha ministrado nuestras vidas de una manera muy especial. Bueno, pues hoy no va a ser la excepción. Dios va a tratar con cada uno de nosotros a través de su hermosa palabra. Estamos agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes y hoy queremos seguir adelante con esta serie que hemos titulado Llamados a Perseverar. En la primera parte del programa pasado hablamos sobre el tema Perseveremos en la fe. Y vimos cómo el apóstol Pablo aconsejó sabiamente a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, verso 12, y es donde le dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Y decíamos que por qué el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, pelea. Y pusimos en aquella ocasión, dijimos que porque el enemigo lucha incansablemente para arrebatarnos la preciosa fe que hemos recibido de parte de Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo de nuestras almas lo sabe muy bien. Por eso el deseo ardiente que hay en Satanás es que usted y yo perdamos esa fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Que la perdamos a través de la duda, de la injusticia, del sufrimiento o del desaliento o de entre muchas cosas más. Pero hoy vamos a continuar con esta serie y vamos a trabajar bajo el tema Perseveremos en la palabra de Dios. Todos sin duda somos llamados a perseverar en la palabra de Dios. Si queremos obtener victorias en nuestras vidas espirituales, tenemos que perseverar en lo que Dios ha establecido a través de su hermosa palabra. Dios no nos creó para abandonarnos a nuestra suerte, sino que Él tiene propósitos para con cada uno en particular. Y Él ha provisto lo que el hombre necesita para que sus buenos propósitos se realicen en cada uno de nosotros. En la palabra de Dios encontramos dirección para cualquier área de nuestras vidas. Cuando uno camina en la oscuridad, es muy posible que tropecemos y que caigamos y así podernos lastimar, porque nos falta la luz para poder direccionar nuestros pasos. Bueno, el salmista dijo a través de la palabra del Señor, en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, tenemos luz en medio de la oscuridad a través de la palabra del Señor. Pablo dijo en el libro de los Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así es que a través de la palabra tenemos dirección de la enseñanza que escribió nuestro Dios. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es que tenemos la seguridad de lo que está escrito en la palabra de Dios es genuino. En la palabra encontramos dirección para cualquier área de nuestras vidas. El salmista dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo dijo en Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es que vemos aquí que la palabra de Dios es lámpara para nuestro caminar. La palabra de Dios se escribió para nuestra enseñanza y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Así es que Dios no nos creó y nos abandonó a nuestra suerte, sino que nos entregó su palabra para que nosotros podamos perseverar a través de ella. Así es que tenemos provisión de Dios a través de su hermosa palabra para poder perseverar en victoria. Se ha demostrado que una de las virtudes más difíciles de mantener es la perseverancia. Por eso el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, dijo en el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso 9 y 10, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
¿Cuándo dejamos de perseverar? ¿Se ha preguntado usted cuándo es que dejamos de perseverar? Cuando nos cansamos, cuando nos fatigamos. Por eso es que el apóstol Pablo empieza en el versículo 9 y dice: no nos cansemos, porque él sabe que una persona, un cristiano cansado, se desalienta y ya no puede perseverar. Por eso es que él dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así es que no nos cansemos. La gente va al gimnasio y con el tiempo se cansa. Y una vez que se cansa, se desalienta y deja de perseverar en el propósito por el cual él o ella empezaron a ir al gimnasio. Y dice: no, pues mejor como cualquier otra cosa, y dejan el propósito por el cual ellos empezaron a ir al gimnasio, porque hubo un momento donde se cansaron y se desalentaron. Así es que vemos que el apóstol Pablo nos dice: no nos cansemos. Y en el verso 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que vemos aquí que según tengamos oportunidad, ¿qué quiere decir? Que perseveremos en todo momento en hacer el bien. En ocasiones creemos que con ayudar una sola vez a alguien ya tenemos el cielo abierto, ya tenemos todo. No, tenemos que perseverar en lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que ser constantes en lo que hacemos. Mire, a Pedro, al apóstol Pedro, Jesús le dijo: tienes que perdonar en todo tiempo. ¿Se acuerdan esa historia donde Pedro le pregunta primero a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar al que me ofende? ¿Acaso 7? Y Jesucristo le dijo: no te digo solamente 7, sino que 70 veces 7. En otras palabras, Pedro, tienes que perseverar en perdonar, tienes que ser constante en estar perdonando, porque así es la voluntad de nuestro Padre Dios. Es nuestro deber de perseverar haciendo el bien. Así es que muchos creyentes somos capaces de hacer proezas en el reino de Dios, pero carecemos del compromiso suficiente para ser constantes y perseverar en ello. Sí, a veces carecemos del compromiso suficiente para ser constantes y perseverar en ello. Recuerdo a muchos hermanos que a veces nos los topamos en el restaurante o en una tienda, en X lugar, y le decimos: oye, ¿ya no vas a la iglesia? ¿Ya no estás congregándote? Dice: no, dice, mira, yo antes ayunaba, yo antes oraba, yo antes predicaba, yo antes tocaba, yo antes ministraba y tantas cosas, y dice uno: bueno, pues este es el hermano Abba, porque antes hacía todo, antes perseveraba en todo eso, pero hoy ya no persevera. ¿Por qué? Porque un día se cansó, porque un día ese compromiso no fue un compromiso suficiente para ser constante y para perseverar en lo que Dios le había mandado. Así es que sin un compromiso fiel y firme no se puede perseverar. Compromiso fiel y firme, no con la iglesia, no con el liderazgo, no con mi esposa, no con mi familia, sino el compromiso fiel y firme con nuestro Dios, con Él. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. El 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego mire lo que dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, tenemos que perseverar en nuestra vida diaria con paciencia. La grande nube de testigos, quiero explicar un poquito acerca de este versículo donde dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La grande nube de testigos se refiere a los hombres del capítulo 11 de Hebreos, que ellos le creyeron a Dios. Muchos de ellos perseveraron aún sin tener la palabra escrita de parte de Dios. Algunos personajes de ellos son Noé, otro Abraham, otro Moisés. Noé le creyó a Dios cuando Dios le dijo: voy a enviar un diluvio. Cuando la Biblia registra que nunca había llovido sobre la faz de la tierra, sino que la tierra se regaba con un rocío muy suave. Entonces, en otras palabras, Noé no tenía una palabra escrita de parte de Dios.
Pero Dios le dijo que iba a enviar un diluvio y Noé le creyó. Entonces vemos que cuando Noé le cree, él empieza a perseverar en lo que Dios le mandó, o en lo que Dios le sopló, en lo que Dios le susurró a Noé. Noé lo creyó y empezó a perseverar en ello. Abraham le creyó a Dios también cuando Dios le dijo que sería padre de multitudes. Pero escuche que Abraham ya era de edad avanzada y su esposa también de edad avanzada y estéril. Y dice la Biblia que cuando Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes, Abraham le creyó a Dios. Y él le creyó de tal manera que empezó a caminar con Dios y fue contado como amigo de Dios por haberle creído a Dios. Y Dios le multiplicó y Dios le dio hijos y le dio una descendencia grandísima. Entonces vemos que Abraham le cree a Dios, aun cuando mira que su mujer es estéril y que sus dos cuerpos, tanto el de él como el de su esposa, son de edad avanzada, pero él le sigue creyendo a Dios. Él sigue perseverando en la palabra, en lo que Dios le dijo, aunque no tenía una palabra escrita de parte de Dios. Moisés también le creyó a Dios para ser el libertador de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Pero vemos que aunque Moisés también no tenía una palabra escrita de parte de Dios, aunque a él se le dio la ley después, pero al principio no tenía una palabra escrita de parte de Dios, pero él perseveró en lo que Dios había susurrado también a su vida. Así es que vemos que todos ellos perseveraron en la fe, aunque no tuvieron la palabra de Dios escrita, como hoy usted y yo la tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos entonces perseverar sin distraernos? El versículo 2 de Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús. En otras palabras, no apartemos nuestra mirada de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si nosotros anhelamos y deseamos perseverar en la fe y perseverar en la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y miren lo que dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, Jesús se esforzó y se mantuvo firme hasta lograr su objetivo. Él perseveró, aún siendo el Hijo de Dios, para que el objetivo se cumpliese. Así es que perseveremos. Recuerde que no obtendremos ninguna victoria si no peleamos primero. Para perseverar en lo espiritual se requiere determinación. Algunos sinónimos de determinación son decisión, iniciativa, resolución. Y mire, la determinación está relacionada con la acción. Quien se determina debe perseverar en la palabra de Dios y ha de poner en práctica su decisión. Miren lo que dice Jesús en Mateo 10:22. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. He mirado mucha gente que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no perseveran en conocerle a Él. No perseveran en conocer la voluntad de Él. No perseveran en conocer los propósitos de Dios para sus vidas y para sus familias. No perseveran, mucho menos perseveran en recibir dirección de Dios para sus proyectos, para sus sueños o quizás para sus problemas o necesidades. ¿Por qué? Porque no le dan el tiempo a perseverar. Recuerde que se requiere una decisión firme, una decisión constante para perseverar en la palabra del Señor. El término perseverar aparece en algunos pasajes bíblicos en donde se hace referencia a la perseverancia como valor. Tenemos el ejemplo en Santiago capítulo 1 verso 12 donde dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. En otras palabras, el que persevera con valor, o se requiere valor para perseverar en soportar la tentación. Y en otras ocasiones el término perseverar se traduce
como paciencia. Y el ejemplo lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Y ahí es donde dice nuestro Señor: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces vemos que estas personas han sufrido y han perseverado. Han tenido paciencia en la perseverancia, han trabajado arduamente por amor del nombre del Señor Jesús, pero han perseverado y no han desmayado porque han perseverado. Lo que vemos aquí, lo que quiero resaltar es que has tenido paciencia. Aquí se traduce perseverar en paciencia. Hay un dicho que dice: quien tenga perseverancia tendrá a Dios de su lado. ¿Sabe por qué? Porque toda persona que persevera con sinceridad en la palabra de Dios siempre tendrá la bendición de nuestro Creador, de nuestro Señor y Salvador. Siempre tendremos la bendición de Dios cuando la persona con sinceridad persevera en la palabra del Señor. Y como ejemplo tenemos el Salmo 1, verso 1 y 3, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, será dichosa la persona, o será doblemente dichosa o doblemente feliz la persona que perseveró en cuidarse de no ceder a la tentación de meterse o de entremeterse en las cosas ajenas. Así es que es lo que nos dice la palabra del Señor. En el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Perseverar meditando en la palabra de Dios nos trae sabiduría, o nos da sabiduría. Y el verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es que vemos, perseverancia es permanecer en el propósito de Dios. El verbo original para perseverancia es proscarateo. En el Nuevo Testamento significa no solo continuidad, sino firmeza. En otras palabras, perseverancia es ocuparse de modo incansable en el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero ir concluyendo. Quiero exponer algo sencillo y práctico. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios para que nuestra familia sea bendecida. Sí, así como lo escuchó, usted y yo necesitamos perseverar en la palabra de Dios para que así nuestra familia pueda ser bendecida. El primer consejo de la palabra del Señor es para los esposos. El esposo quiere ver buenos resultados en sus oraciones. El esposo quiere que Dios le conteste sus clamores, que le conteste sus oraciones, sus peticiones. Bueno, eso es lo que queremos todo padre de familia, que nuestro matrimonio siga adelante, que nuestros hijos sean bendecidos. Bueno, hay tantas peticiones que tenemos los esposos, pero hay algo aquí que tenemos que hacer. Cuando nosotros queremos como esposos que las cosas marchen bien y que Dios responda a nuestras oraciones, tenemos que hacer algo: tratar bien a nuestra esposa, tratar bien a nuestra cónyuge. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, escuche, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me ha tocado ver, lamentablemente me ha tocado ver a hombres que maltratan a sus esposas, que ellos anhelan y desean la bendición de Dios sobre sus vidas, sobre sus negocios, pero cuando uno viene a mirar sus vidas espirituales, sus vidas de matrimonio, no tienen una buena relación con su esposa, y eso hace que las oraciones no sean contestadas, según Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Para ir concluyendo, ¿quieres poner algo sencillo y práctico? Necesitamos perseverar en la palabra de Dios para que nuestra familia sea bendecida. Sí, así como lo escuchó, usted y yo necesitamos perseverar en la palabra de Dios para que nuestra familia
sea bendecida. El primer consejo de la palabra del Señor está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, y es para los esposos. Nosotros como esposos queremos ver buenos resultados en nuestras oraciones, queremos ver buenos resultados en nuestra familia, en nuestros negocios, pero hay un consejo de la palabra del Señor donde dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me ha tocado ver hombres que están estancados espiritualmente porque tratan mal a sus esposas. Muchos de ellos piden oración y hemos orado por ellos, hemos orado con ellos para que la bendición de Dios llegue a sus vidas, pero si ellos no se deciden a cambiar, si ellos no se deciden a perseverar en la palabra de Dios, lamentablemente seguirán en las mismas, seguirán estancados. Sus oraciones no serán contestadas, porque por más espiritual que el esposo quiera ser, si trata mal a su esposa, no habrá una contestación de parte de nuestro Dios. Mire, la palabra del Señor dice, hablando del matrimonio, que el matrimonio es una relación de dos personas, pero cuando viene a consumirse es una sola. Y nos hacemos uno. Entonces dice el apóstol Pablo: ¿quién aborreció a su propio cuerpo? Nadie jamás ha aborrecido su propio cuerpo. Entonces mi esposa viene a ser parte de mi cuerpo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Entonces cuando yo maltrato a mi mujer, cuando yo maltrato a mi esposa, me estoy maltratando a mí mismo. Cuando yo hablo mal de mi esposa, cuando yo hablo mal de mi mujer, hablo mal de mí mismo. Entonces dice el apóstol Pedro que cuando nosotros actuamos de esa manera y no tratamos a nuestras esposas sabiamente o dignamente, nuestras oraciones tendrán un estorbo y nunca serán contestadas. Así es que ahí está el consejo para los esposos. Algo práctico donde tenemos que perseverar en la palabra del Señor, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Le he hablado a los esposos a través de la palabra del Señor. Bueno, pues hoy le toca también a la esposa. La esposa quiere ver resultados positivos en su matrimonio, con sus hijos. Quiere ver que no haya problemas en el matrimonio. Bueno, pues también hay un consejo en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, donde podemos perseverar, donde ustedes pueden perseverar. Y dice Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Uno de los errores que hemos visto más frecuentemente en los matrimonios, a través de la consejería matrimonial, es que la mujer es muy rápida para tomar decisiones importantes sin consultar a su esposo. Entonces vemos que este problema de sujetarse lo tiene la mujer, como el problema de amar lo tiene el hombre. Entonces es por eso que Dios le dice al hombre: ama a tu mujer, y por eso es que Dios le dice a la mujer: sujétate a tu marido. Entonces el consejo para perseverar las mujeres, que perseveren en la palabra del Señor, está en Efesios 5:22, para que ustedes, una vez que se sujeten a sus maridos, no tomen decisiones importantes que van a lamentar más adelante. Porque la decisión, recuerde, tiene que ser tomada entre marido y mujer, para que así puedan ustedes como matrimonio y como familia seguir avantes en todo lo que emprendan. Ahora vamos con los hijos. Los hijos quieren ser bendecidos en la vida, quieren ser prosperados. Bueno, pues hay un mandamiento de la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es que el consejo para los hijos, donde podemos perseverar en la palabra del Señor, es que tenemos que honrar a nuestros padres. Dice aquí, tenemos que honrar a nuestros padres. La Biblia no dice que si ellos
vieron por nosotros de niños, que si ellos nos ayudaron, que si ellos estuvieron ahí con nosotros, que si ellos nunca nos golpearon, que si ellos nunca nos maltrataron. No, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que tenemos que honrarlos. No importa cómo hayan sido nuestros padres, hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida, que se cumpla, que nos vaya bien en la vida, que podamos ser prosperados. Bueno, es cuando honrando a nuestros padres en todo momento, amándolos, viendo por ellos, ayudándoles, dándoles económicamente o fortaleciéndolos con una palabra, quizás con una ayuda, cualquier tipo de ayuda. Pero el asunto es que tenemos que honrarlos, no porque ellos hicieron un bien a nuestras vidas, sino porque la palabra de Dios así nos dice. Y también quería recalcar esto donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahí dice: en el Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres. Se obedece a nuestros padres en lo que se ha de honrar a Dios, porque hay padres que le piden cosas a los hijos que están fuera de la voluntad de Dios, que están fuera de los preceptos de Dios, de la moral de Dios. Y es ahí donde el hijo o la hija reverentemente y con mucho respeto puede decirle a su mamá o a su papá: papá, mamá, perdóname, pero en esto no puedo hacerte caso porque esto no es correcto delante de Dios y yo no puedo ir en contra de la palabra del Señor. Por eso es que la palabra dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y todo esto trae promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que nosotros como esposos tenemos que perseverar en la palabra del Señor, amando a nuestras esposas, trabajando con ellas, entendiendo que ellas son un vaso más frágil y que tenemos que vivir sabiamente alrededor de ellas y amándolas en todo momento, y tratándolas bien, para que así nuestras oraciones no tengan estorbo. Y la esposa tiene que seguir adelante sujetándose a su esposo, para que así pueda haber una comunión muy especial y que Dios pueda ayudarles también en ese matrimonio. Y así es que los hijos tenemos que honrar a nuestros padres, no importando qué es lo que haya sucedido en nuestras vidas, en nuestra niñez o en nuestro pasado. Concluyo con 2 versículos que son de suma importancia para perseverar en la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: he recibido revelación de parte de Dios, he recibido iluminación de parte de Dios, pero aún así tengo que seguir perseverando. Hoy le invitamos a que persevere en la palabra del Señor. Esposo, esposa, hijo, tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Es ahí donde tendremos nuestras victorias, es ahí donde tendremos nuestros sueños realizados a través de la hermosa palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos y esperamos verles pronto en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén.